Buen día, hoy vamos a hablar sobre las células sanguíneas. Nuestro grupo está conformado por Laura Vanessa Contreras González, Miriam Joana Contreras Ruiz, Andrea Geraldine Mercado Montes y yo, David Silva Benavides. El primer tema sobre el que vamos a hablar es la definición de nuestro problema, ¿sí? Pero para definir nuestro problema tenemos que saber unos conocimientos previos. El primer concepto del cual debemos hablar es la sangre. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de vasos sanguíneos, arterias y venas. Y esta sangre transporta unas células, las cuales son vitales para nuestro funcionamiento del cuerpo. La cantidad de la sangre tiene una relación con la edad, el peso, el sexo, la altura y lo sano que esté el cuerpo. Un adulto normalmente tiene entre 4 y 6 litros de sangre, ¿sí? El 7% del peso. ¿Y de qué está compuesta la sangre? Bueno, pues la sangre está compuesta de cuatro importantes cosas. Está el plasma, que hace que la sangre sea líquida, y este plasma es el 50% de la sangre. Están los glóbulos blancos y las plaquetas, que comparten el 5%. Y están los glóbulos rojos, que son el 45% de la sangre, para formar el 100%. Hay otras células, pero son muy poquito el porcentaje que está. Entonces por eso se hace de una forma general. Como mencioné, pues las células sanguíneas conforman el 50% de la sangre, ¿sí? Y cada una de estas células sanguíneas tiene una función, ¿sí? ¿Para qué sirven estas células sanguíneas? Bueno, vamos a hablar sobre los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos sirven para el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Es decir, nosotros inhalamos el oxígeno, ¿sí? Y nuestros tejidos necesitan de este oxígeno. Estos glóbulos rojos lo que hacen es transportar el oxígeno que nosotros inhalamos y llevarlo a cada uno de los tejidos. Continuamos hablando sobre las plaquetas. Las plaquetas ayudan a que la sangre coagule. Es decir, una persona que sufre de diabetes tiene un déficit de plaquetas, ¿sí? Por eso su sangre no coagula. Y la última y no menos importante son los glóbulos blancos, que son parte del mecanismo de defensa del cuerpo contra las infecciones. Es decir, los glóbulos blancos nos protegen sobre bacterias o virus que podamos contraer del ente exterior. Bueno, todas tres son muy importantes, pero nosotros nos vamos a fijar en los glóbulos rojos. En una persona sana el recuento de glóbulos rojos suele ser constante, ¿sí? Pero sin embargo hay ciertas enfermedades que hacen que nuestro recuento de glóbulos rojos puedan oscilar, ¿sí? Puede que sea de una manera complicada, caótica o sencilla. Hay diferentes tipos de esas enfermedades. Hay enfermedades que se causan por este déficit de glóbulos rojos o por una sobrepoblación de glóbulos rojos, o hay enfermedades que son externas pero afectan a los glóbulos rojos. Las más comunes en estas son el VIH, la leucemia y la anemia. Nuestro problema es modelar o solucionar que nuestro conteo de glóbulos rojos sea constante, ¿sí? O sea, que esté en nuestro estado normal de glóbulos rojos, ¿sí? En la actualidad hay medicamentos que ya pueden hacer esto, que nos ayudan a destruir o ya sea a producir lo que necesite el organismo. Entonces tomaremos tres casos posibles: que una persona tenga déficit de glóbulos rojos, que tenga sobrepoblación de glóbulos rojos o que esté en estado normal. Y a esta persona le suministraremos el medicamento para ver cómo interactúa. Y como nosotros tratamos de que el organismo de la persona llegue a la normalidad de glóbulos rojos, por eso es la solución al problema de ellos. Por eso decimos que nuestro problema también es la solución. Como objetivo general, planteamos modelar la tasa de afectación en los glóbulos rojos como respuesta del sistema inmune frente a la presencia de un agente patológico, sea cáncer, VIH, anemia, entre otros, dando unas constantes que se asemejan a medicamentos estabilizadores en el recuento normal de células sanguíneas. Para los objetivos específicos planteamos primero diseñar un modelo matemático para estudiar el número de células sanguíneas destruidas de una persona. Segundo, demostrar que las células sanguíneas destruidas
pueden ser directamente proporcionales a las células sanguíneas existentes en un individuo. Tercero, determinar el recuento de las células sanguíneas en una persona que representa ciertas enfermedades y que pueden oscilar de manera complicada o caótica. Y por último, analizar los principales tipos de glóbulos que componen la sangre y que tienen los seres humanos. En este caso, los glóbulos rojos. Para nuestro marco teórico planteamos primero qué son las ecuaciones diferenciales, definiéndolas como una ecuación que relaciona de manera no trivial a una función desconocida y una o más derivadas de esta desconocida con respecto a una o más variables independientes. Asimismo, definimos los modelos logísticos, que es lo que vamos a llevar a cabo durante el proyecto, como la ecuación diferencial logística, que describe la situación en donde una población crece de manera proporcional a su tamaño, pero deja de crecer cuando alcanza un tamaño K. Dentro del modelo logístico se plantean factores para PDT, T y E, teniendo en cuenta que PDT representa el número de organismos población existente en un tiempo determinado. Asimismo, se define el parámetro K como la capacidad de carga del ambiente generalmente. Así pues, teóricamente es el valor que determina la línea o nivel de saturación del sistema. El parámetro P sub 0 determina la población inicial que presenta el sistema. La población inicial deberá ser menor que la capacidad de carga teórica del ambiente o lo que es lo mismo a la población máxima. La relación entre los parámetros P sub 0 y K. Si P sub 0 es menor que K, la población crece hasta verse afectada por los diversos factores del medio ambiente y alcanza una planicie, el nivel de saturación o capacidad de carga. El parámetro R. Este parámetro representa en la función logística la tasa instantánea de crecimiento poblacional. A diferencia de la función exponencial, el parámetro en la función logística no es constante. El estatus del parámetro es para cada punto. Para la formulación del modelo matemático tenemos en cuenta, primero, se plantea que X es el número de glóbulos rojos y X sub I es el número de tales glóbulos en el tiempo T. Como se indicó anteriormente, el número de tales glóbulos producidos P o la tasa de producción y el número de tales glóbulos destruidos D o la tasa de destrucción son funciones del número existente X. Por tanto, P de X sub I y Y de X sub I son las tasas de producción y destrucción respectivamente para el número dado de células en el tiempo T. Asimismo, se plantea que para un mamífero sano, un modelo ampliamente aceptado para D, que va a ser el número de células sanguíneas destruidas, va a ser directamente proporcional con el número de células sanguíneas existentes. Asimismo, pues se plantea nuestra fórmula, que va a ser la derivada de destrucción sobre la derivada del tiempo, que va a ser igual a R sub D por D, que esto es destrucción, por 1 menos D sobre K. Se definen las variables como R sub D es la constante de destrucción, K va a ser la capacidad máxima, y como nuestro objetivo es que nuestra cantidad sea la normal para un ser sano, que esa es nuestra variable V, entonces la capacidad máxima va a ser la diferencia entre la cantidad de glóbulos rojos inicial, que es X sub 0, y V. Un modelo aceptado para P, que va a ser el número de células sanguíneas producidas, es inversamente proporcional al número de células sanguíneas existentes. Para ello, se plantea el siguiente modelo logístico. La derivada de producción sobre la derivada del tiempo va a ser igual a R sub P por 1 menos P sobre K, donde R sub P es la constante de producción, K es la capacidad máxima, la cual va a ser la diferencia
entre la cantidad de glóbulos rojos inicial X sub 0 y V. Es así como se desarrolla un modelo para una población de glóbulos rojos utilizando la siguiente función. X va a ser igual a X sub 0 más P menos D, donde X sub 0 va a ser el número de glóbulos rojos en un instante específico deseado, P la producción de glóbulos y D la destrucción de glóbulos. P y D van a manejar una relación inversamente proporcional. Bueno, para dar solución a nuestro modelo anteriormente planteado, tenemos una solución analítica donde planteamos que para D, que va a ser la destrucción, va a haber una ecuación para hallar su valor, y lo mismo para P, va a haber una ecuación pues para hallar el valor de la producción de glóbulos rojos. Así pues se plantea que R sub P, que hace parte de la ecuación de P, va a tener un valor de menos 0.1, que es una constante, y para la ecuación de D, que es de destrucción, va a tener una constante R sub D con un valor de 0.1. Se tiene en cuenta la maduración de aproximadamente 6 días de las células y se determina el modelo logístico poblacional. Entonces decimos que la función va a ser igual a X sub 0 más la producción menos la destrucción, reemplazando P con la fórmula anteriormente vista para la producción y D también con la fórmula anteriormente vista para la destrucción. Asimismo, se plantea la solución numérica, reemplazando los valores, en este caso para V, que va a ser de 3.3 por 10 a la 11, y de R sub D y R sub P, que es lo que definimos anteriormente, que es 0.1 y menos 0.1. Acá X sub 0 va a ser la población inicial de las células sanguíneas que se elijan en el tiempo T para apreciar en la ecuación el comportamiento de dicha población, el cual le sumamos la diferencia de la producción y destrucción para dicha población de células sanguíneas en un tiempo T. Para la representación computacional y los resultados, lo que hicimos fue tomar las ecuaciones diferenciales ya planteadas para los glóbulos rojos y importando NumPy y Matplotlib, y teniendo los datos como el RP, el RD, el B, que es el estado estacionario, y la constante, planteamos una variable independiente de la cual van a depender las demás, que es nuestro X sub 0. Con el método numérico planteado anteriormente, que es el método de Euler, lo que hacemos es que le decimos al programa que nos arroje 3 gráficas, ¿sí? Las gráficas son constantes para cada uno de los 3 casos, que los casos es cuando la producción, la destrucción y el estado estacionario. Y eso lo logramos con la ecuación diferencial. Nuestro código lo llamamos medicamento de glóbulos rojos. Y para desarrollar el código importamos Seaborn, NumPy, Mat, SciPy y Matplotlib para poder graficar. Nosotros definimos el código para 3 casos específicos. Para cuando el valor inicial es mayor que el estado estacionario, cuando el valor inicial es menor que el estado estacionario y cuando el valor inicial es igual al estado estacionario. Entonces, en el código damos una entrada, el input, y ese va a ser el tiempo, ¿sí? Damos la ecuación de nuestra destrucción, la ecuación de nuestra producción y los valores que teníamos anteriormente, como lo es el estado estacionario, el RP, el RD y el X sub 0 es el valor que ingresamos, dependiendo del caso que queramos trabajar. Ok, para nuestro primer caso lo tomamos como X sub 0 mayor al estado estacionario, o sea, el valor inicial es mayor a 3,3 por 10 a la 11, que es nuestro estado estacionario.
En este caso, y en todos los casos sacamos 3 gráficas. Primero el de la producción, después el de la destrucción y de últimas los glóbulos rojos como tal, o sea, el total entre esos dos, que es la producción menos la destrucción. Entonces, en este caso podemos apreciar el comportamiento de la producción, de la destrucción y de los glóbulos rojos. Para la lectura de las gráficas, en el caso 1, podemos apreciar que para tanto la producción como para la destrucción, nuestra gráfica tiende a 0. Esto se debe a que nuestro código es llamado medicamento y lo que tiene que hacer es regular el comportamiento de las células sanguíneas para tender al estado estacionario, ¿sí? Y en la gráfica de glóbulos, que es la producción menos la destrucción, vemos como los glóbulos tienden a 6,5. Ok, para el caso 2 tenemos el X0 menor al estado estacionario. Con respecto a la lectura de las gráficas, podemos apreciar cómo los glóbulos rojos producidos tienden al 3,3, se aproximan al estado estacionario, puesto que el medicamento regula las células sanguíneas para que se mantenga en un nivel normal. En este caso, la destrucción de los glóbulos rojos tiende a 0, puesto que como tiene que tender al estado estacionario, la producción aumenta y la destrucción disminuye. Y la gráfica total de glóbulos tiende al 3,3, que es nuestro estado estacionario. Y para el caso 3, donde X sub 0 es igual a B, tenemos que tanto la producción, la destrucción y los glóbulos rojos totales se mantienen constantes. La producción y la destrucción tienden a 0, puesto que como no debe regularse las células porque ya están tendiendo al estado estacionario, no tiene que haber ni un aumento ni una disminución con respecto a la producción o la destrucción. Y en la última gráfica, donde vemos el total de los glóbulos rojos, donde sería la resta entre la producción y la destrucción, vemos que esa gráfica tiende al 3,3, que es nuestro estado estacionario o nuestro recuento normal de células sanguíneas. Una vez visto el planteamiento de cada uno de los casos, con respecto a nuestros resultados, podemos decir que nuestro código funciona para lo que lo teníamos previsto. Nuestro código se llama medicamento de glóbulos rojos y este nos sirve para ver cómo se regulan tanto la producción como la destrucción de los glóbulos rojos. Conclusiones. 1. El modelo logístico planteado para la solución del problema arroja resultados esperados, tanto numéricamente como en su representación gráfica, puesto que partiendo de una población inicial, se ve plasmado en las distintas gráficas cómo interactúan esta población con nuestro estado estacionario planteado inicialmente, logrando evidenciar que todas estas se aproximan a 0, indicando que las células sanguíneas se mantienen en su estado estacionario. 2. Se observa que nuestro medicamento tiene suficiente evidencia para indicar que se logra controlar la cantidad de glóbulos rojos que normalmente un ser humano tiene en su cuerpo. Es decir, que este medicamento logra que se mantenga constante y en su estado estacionario las células sanguíneas de una persona que tiene una enfermedad y de igual manera una persona que se encuentra sana para evitar en un futuro la aparición de alguna patología. Para culminar, estas son nuestras referencias y muchísimas gracias por la atención prestada.